Toca desarrollar a mí la patología del diafragma. Avances. Como ustedes comprenderán, este es un músculo estriado que se ubica entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Se origina generalmente entre la 8ª y 10ª semana de gestación, ¿no? Y está conformado por membranas como el septum transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal y las paredes laterales corporales. Estas estructuras van a constituir dos mitades de músculos paralelos en esta ubicación. Entonces, encontramos que en estas dos mitades encontramos tres porciones musculares. Una porción muscular que parte desde la región lumbar, una porción muscular que parte de la porción costal y una porción muscular que parte de la porción external. Entonces, cada mitad de este músculo tiene tres componentes musculares: un componente external, un componente costal y un componente dorsal o lumbar. ¿Correcto? En su formación, estas dos mitades, tanto la derecha como la izquierda, a diferencia del resto de músculos, se insertan en una porción central que es fibrosa, lo que en el futuro se denominará centro frente. Esta estructura permite el pasaje de órganos nobles, ¿no? Entonces, la que sigue. El músculo diafragma está inervado básicamente por el nervio frénico, ¿no? Que surge de los nervios raquídeos del C3 al C6, ¿no? Está irrigado principalmente por las arterias diafragmáticas, tanto la arteria diafragmática inferior como la diafragmática superior. Pero además está inervado por las arterias intercostales, las arterias pericardiofrénicas. Su drenaje venoso se hace a través de las venas frénicas derecha e izquierda, ¿no? Que van a ir a desembocar a la cava inferior. Para que siga. Esta membrana muscular que se forma de estos dos compartimientos dejan unos espacios en su formación. Dejan unos espacios que siguen el siguiente orden. Uno, por ejemplo, que se denomina el hiato aórtico. Este hiato aórtico va a permitir el paso de la arteria aorta, va a permitir el paso del sistema ácidos y va a permitir el paso del conducto torácico. Entonces, a esto se le denomina hiato aórtico. Luego tenemos el hiato esofágico. El hiato esofágico permite el paso del esófago, que viene desde la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal. Junto con él llegan los troncos vagales. Y luego tenemos el orificio de la vena cava inferior. El orificio de la vena cava inferior por donde pasa la vena cava, ¿no? Acompañado del nervio frénico. ¿Qué otros orificios adicionales en la formación de este músculo se encuentran? Se encuentran dos espacios que congénitamente se van a describir en esta formación muscular. Se encuentran, puedes dar marcha atrás. Yo, retroceder. Retrocedes. La otra. Encuentran acá el hiato aórtico. El hiato aórtico. Encuentran acá el hiato esofágico. Y encuentran acá el hiato de la cava. ¿Correcto? Pero si nosotros observamos que en la formación de este fascículo lumbar con este fascículo muscular costal, aquí se forma una debilidad y aparece un triángulo posterior. A ese triángulo posterior lo descubrió un estudioso llamado Bodalek y se llama el triángulo de Bodalek, triángulo posterior de Bodalek.
que es el responsable de las hernias congénitas diafragmáticas. Y así como existe un triángulo posterior, existe un triángulo anterior cuando se une el fascículo external con el fascículo costal, determinando un triángulo anterior que se denomina el triángulo de Morgana. Entonces, avanza 2. Nosotros decimos que si bien es cierto, este es un músculo que es muy importante para la respiración, entonces también podemos decir que este es un músculo que está afecto a diversas patologías. Las patologías que pueden ser congénitas y patologías que pueden ser adquiridas, ¿no? Las patologías congénitas se presentarán, la que sigue, las patologías congénitas se presentarán en forma de hernias. Entonces hablamos de hernias congénitas, hernias adquiridas y cuando ambas se encuentran, las hernias mixtas. ¿Correcto? Entonces tenemos hernias congénitas que fácilmente se pueden diagnosticar. Una se diagnosticará en el momento del nacimiento. Otras se diagnosticarán en el transcurso de la vida. ¿Por qué? Porque hay algunas hernias que suelen ser asintomáticas y que solamente se encuentran como un hallazgo. Ustedes están caminando normalmente por la calle y de repente sufren un accidente, les toman una radiografía de tórax y encuentran que tienen vísceras intestinales en la cavidad torácica, cosa que no es normal. ¿Y por qué no es normal? Porque el diafragma está diseñado para dividir estos dos compartimientos, el compartimiento torácico y el compartimiento abdominal. Pero estas fallas, que pueden ser adquiridas o congénitas, van a desencadenar estos cuadros. Generalmente las congénitas se detectan después del nacimiento o intraútero, cuando la gestación casi está a término. ¿Por qué se diagnostican? Ahora que tenemos imágenes más invasivas y más de mayor poder de resolución, podemos determinar en una ecografía intraútero, después de las 20 semanas o 30 semanas de gestación, cuando una estructura está en un lugar que no le corresponde. Si un ecografista encuentra algún feto después de las 28 semanas, 30 semanas, contenido abdominal dentro de la cavidad torácica, tiene que ya estar alertando que este niño nacerá con una hernia congénita diafragmática. No interesa si es anterior o es posterior, lo que interesa es hacer el diagnóstico, que este niño va a salir con un diagnóstico ya establecido. Después del nacimiento, los niños pueden hacer sintomatología o no pueden hacer sintomatología, que es lo que frecuentemente sucede, porque no todos los niños están al alcance de un médico o de un control médico adecuado. Entonces hay niños que no hacen problema respiratorio en el nacimiento y por lo tanto, si tuviera una hernia subdiafragmática, pasaría desapercibido, porque no a todos los niños les hacen una radiografía de tórax por nacimiento. Solamente les hacen una radiografía de tórax después del nacimiento a todos aquellos pacientes que hacen problema respiratorio, ya sea leve, moderado o severo. Y ahí es donde, si es que no tuvo un estudio previo, se hace el diagnóstico clínico. La que sigue. Entonces nosotros podemos observar que existen múltiples causas que podrían desencadenar una hernia diafragmática. Aquellas adquiridas que están en relación con el envejecimiento, los tosedores crónicos, la obesidad, aquellos que levantan pesos desmedidos, ¿no? Enfermedades que disminuyen las defensas, que hacen una disminución de la integridad y por lo tanto le da una debilidad muscular que
puede pasar cualquier cosa con estos pacientes. No hay causas definidas en las enfermedades adquiridas, salvo la sintomatología que presentan. La que sigue. Entonces, hemos dicho que la clasificación de estas estructuras está en relación a su inicio, si están con el nacimiento o aparecen después del nacimiento. Si están antes del nacimiento, estamos hablando de hernias congénitas. Si estamos hablando después del nacimiento, estamos hablando de hernias adquiridas. Estas hernias adquiridas pueden ser deslizantes, pueden ser paraesofágicas o pueden ser mixtas. Hernias de tipo 1, hernias de tipo 2, hernias de tipo 3. Cuando hablamos de una hernia deslizante, y nos estamos hablando de las hernias del hiato esofágico. Hablamos de hernias deslizantes cuando la unión gastroesofágica se desplaza por encima del diafragma. Entonces, si yo tengo acá el hiato esofágico, debe pasar el esófago. Por debajo del anillo esofágico o del hiato esofágico debe encontrarse la unión esófago-gástrica. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el esófago tiene 3 segmentos. Tiene un segmento cervical, tiene un segmento torácico y tiene un segmento abdominal. Cuando este segmento abdominal se mete a través del hiato esofágico, estamos hablando de una hernia que se desliza hacia arriba. Estamos hablando de hernias deslizantes, ¿no? El segundo tipo es las hernias paraesofágicas. Entonces, si nosotros tenemos el anillo herniario complaciente, donde no solamente une o se desplaza la unión gastroesofágica, sino también se mete el fondo gástrico, estamos hablando de una hernia paraesofágica. Esto significa que pasa la unión gastroesofágica, pasa el ángulo de His y pasa el fondo gástrico. ¿Correcto? Cuando hablamos de una hernia mixta, cuando existe una combinación con la del deslizamiento y con la paraesofágica, la que sigue. Actualmente, con los estudios que ya se frecuentan dentro de los centros especializados o de rutina que tenemos, se ha podido determinar que cerca del 20% de la población pueden presentar una hernia del hiato. Cerca del 10% de estos pacientes pueden ser sintomáticos, ¿no? Y el otro 10% asintomáticos. Generalmente la sintomatología se puede determinar cuando el esfínter esofágico inferior se ha perdido. ¿No? El 40% de las hernias del hiato generalmente son deslizantes o deslizantes. El 5% son paraesofágicas. La que sigue. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de estas enfermedades? ¿No? Generalmente los datos los adquirimos vía anamnesis. Vía anamnesis en relación a las que no son congénitas, ¿no? Entonces, generalmente tenemos a un paciente que tiene problemas con la digestión. Tiene problemas con la digestión, son pacientes que tienen una sintomatología dispépticas y son unos grandes regurgitadores. Por esta causa, generalmente llegan al gastroenterólogo. El gastroenterólogo los evalúa y si es hábil, puede hacer el diagnóstico fácil de una hernia de hiato. O muchas veces el gastroenterólogo hace una evaluación y encuentra mucha irritación en la unión gastroesofágica y lo interpreta como un esófago de Barrett. Y por lo tanto, como esto es una lesión premaligna, le indica un tratamiento quirúrgico. Y la hernia del hiato se convierte en un hallazgo quirúrgico.
Entonces, nuestro primer estudio que hacemos es una imagen radiológica. Con una simple radiografía de tórax podemos llegar fácilmente al diagnóstico. ¿No? Ustedes toman una radiografía, encuentran que por encima del diafragma hay gas que contiene ácido intestinal, por lo tanto, primera posibilidad, una hernia dental, la que sigue. Esta es una imagen endoscópica donde se observan los pliegues de la mucosa, la que sigue. ¿No? El tratamiento, cuando el diagnóstico no es certero, generalmente es médico. Sintomáticos, bloqueadores gástricos, ¿no? Bloqueadores de HI2 y hasta que el paciente presente una sintomatología determinada, la que sigue. Cuando se realice el diagnóstico en un paciente sintomático, estos pacientes generalmente son preparados para un tratamiento quirúrgico. Los pacientes preparados para un tratamiento quirúrgico es como el término de hernia. ¿Qué cosa es una hernia? Es la complacencia de un anillo natural, ¿correcto? O sea, si un anillo natural está preparado para que por ahí pase una estructura, cuando esto se hace dehiscente, no solamente pasa esa estructura, salen otras. Entonces, por lo tanto, las diferencias de presiones van a permitir este desplazamiento, ¿correcto? Entonces, lo primero que se realiza es una plastía del hiato. Se hace una plastía. ¿En qué consiste la plastía? Si yo tengo un orificio que ha rebasado el diámetro normal, por lo tanto tengo que estrecharlo. El estrecharlo o suturar los pilares, en este caso del hiato, entonces reduciendo el hiato voy a reducir la hernia. Esto puede ser con tensión o sin tensión. Cuando hablamos de una reducción del hiato con tensión y sin tensión, con tensión cuando hacemos un cierre primario y sin tensión cuando le ponemos un parche. Los parches pueden ser sintéticos o pueden ser biológicos y eso depende del medio donde tú te encuentras. Paralelamente al cierre del hiato se realiza una fundoplicatura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que el estómago se vuelva a desplazar a través del hiato. La que sigue. Entonces, las complicaciones que se pueden presentar son múltiples, como en cualquier otra cirugía, desde un sangrado hasta una fístula. ¿Por qué? Porque en el afán de cerrar el hiato, se puede ocasionar una estrangulación del esófago y como consecuencia una fístula esofágica. Como consecuencia también se puede cerrar tanto el hiato que se obstruye el esófago, ¿no? La otra es que al hacer la fundoplicatura también se puede estrangular al esófago, ¿no? Produciéndose necrosis y fístulas en su desarrollo. La que sigue. Cuando nosotros vemos las hernias congénitas, vemos a la hernia de Morgagni y vemos a la hernia de Bodalek. A las hernias de Morgagni las vemos como hernias anteriores. ¿Por qué? Porque se forman a través del triángulo anterior externo-costal. ¿Correcto? Estas son paraesternales. Puede ser paraesternal derecha como paraesternal izquierda. Porque así como tengo triángulo de Morgagni anterior derecho, tengo triángulo de Morgagni izquierdo. Igualito, como tengo triángulo de Bodalek derecho, tengo triángulo de Bodalek izquierdo. Entonces, por cualquiera de estos defectos se puede producir una hernia del hiato, ¿no? Una hernia diafragmática. Entonces, las hernias de Morgagni son llamadas también hernias paraesternales o hernias anteriores, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo determinamos que una hernia congénita
está presente. Uno, cuando hacemos el diagnóstico intraútero. Dos, lo hacemos al nacimiento del recién nacido. Generalmente los pacientes que nacen con algún distrés respiratorio, obligatoriamente hay que tomarle una radiografía de tórax o una radiografía tóraco-abdominal que tranquilamente nos llega al diagnóstico. Si el paciente tiene una descompensación hemodinámica, habrá que resolver la descompensación para luego ser sometido a sala de operaciones. O sea, los recién nacidos entran a sala de operaciones en situaciones estándares. La que sigue, ¿no? Entonces acá vemos imágenes de la hernia de Morgagni cuando las asas intestinales están pasando por la pared anterior. Vemos imágenes, esternón, asas intestinales. Entonces hablamos de una hernia de Morgagni. En la anterior, en esta radiografía, también se puede determinar que las asas intestinales están atravesando la pared anterior. Por lo tanto, igual hernia de Morgagni, la que sigue, ¿no? Entonces son imágenes, estas son otro tipo de imágenes. Habíamos relacionado a las radiografías de tórax. Estas son radiografías con sustancia de contraste. Son radiografías con sustancia de contraste para evidenciar la localización de las asas. Entonces, ¿por qué decimos que esta es una radiografía con relación a una hernia de Morgagni? Porque la imagen intestinal está retroesternal. ¿Correcto? La que sigue. Esta es otra hernia de Morgagni, esta es una tomografía, ¿no? ¿Por qué decimos que es Morgagni? Porque acá vemos la vértebra, y la vértebra es posterior. Acá vemos esternón, acá vemos corazón, y acá está la hernia con masa intestinal. Una tomografía en un corte axial de una hernia de Morgagni, la que sigue. ¿Por qué decimos que en este hallazgo quirúrgico hay una hernia de Morgagni? Porque en el compartimiento anterior podemos observar este orificio, que es el orificio con triángulo de Morgagni, y por ahí está atravesando el contenido abdominal hacia la cavidad torácica, ¿no? Morgagni anterior, ¿correcto? O paraesternal o retroesternal, la que sigue. Entonces luego vemos que existen las hernias pleuroperitoneales de Godalec, ¿no? Este es un poco más común y es más peligrosa. El 90% se diagnostican por rayos X, la que sigue. Está asociado a otro tipo de patologías. Todas las enfermedades o todas las patologías congénitas no son únicas, generalmente vienen asociadas a algo. Si yo tengo una mujer gestante que tiene algo anormal en su desarrollo, por ejemplo, una mujer que tiene polidramios, hay que imaginarnos que puede tener algún tipo de anomalía congénita. Se dice que las hernias congénitas están asociadas a trisomía 21 o síndrome de Down. Ya, pásate una de esas peliculitas que tienes ahí. Esta es una cirugía de una hernia de Morgagni. Ahí se ve la cúpula hepática. Se ve que por debajo del tórax, por debajo del esternón, perdón, se encuentra el contenido. Este es un procedimiento. Para realizar este tipo de intervenciones hay dos tipos de procedimientos, hasta tres tipos de procedimientos. Los procedimientos convencionales, que significa hacer incisión vertical, incisión transversa o oblicua, o sea, incisiones. Las otras que son
Laparoscópicas, esta es una cirugía laparoscópica de una hernia. Dígame. Sí, dame 5 minutos que te tengo. 5 minutos más. Goja. Sí, yo te digo ahora que estoy afuera. ¿No? Entonces ahí está sacando el contenido de la cavidad torácica. Está sacando el contenido torácico. ¿Qué está sacando? El epíplon. Todo el epíplon está metido ahí. Entonces, saca todo el epíplon, lo más probable es que si está el epíplon metido, está en el estómago. Si está aparte del epíplon todo metido ahí, lo más probable es que también esté el colon transverso. ¿No? Entonces, ¿en qué pacientes se someten a este tipo de cirugía? Aquellos pacientes que presentan síntomas. Verbigracia en el servicio, la vez pasada presentaban a unos pacientes que tenían ya otra patología del diafragma, que era la parálisis del músculo diafragma. Cuando los niños nacen con parálisis del músculo diafragma, ¿qué cosa pasa? El diafragma es un diafragma íntegro, pero en lugar de encontrarse entre la 10ª y 12ª costilla, se encuentra en la 2ª o 3ª. ¿Por qué? Porque es una parálisis y la presión abdominal es mayor que la torácica y por lo tanto vence y hace crecer el músculo, hace crecer el espacio y se va hasta acá. ¿Y qué cosa pasa con ese pulmón? El pulmón se convierte en un pulmón atrófico, pero como solamente tiene una anomalía congénita, es un pulmón funcionante. Ustedes ven a una paciente que tiene un pulmón normal y al otro hemitórax un pulmoncito que funciona. Pero entonces, ¿qué hacer con ese paciente? Es un paciente que fue sometido a una cirugía. Los cirujanos de tórax vieron bien ese huecazo. Externo, borde, costo external. Borde, costo external. ¿No? Pasa otra, la que sigue. Y luego viene el procedimiento del cierre después del orificio, ¿no? Otro. Otra. Doctor, ¿y cuáles son las estructuras que generalmente pasan por el diafragma horario? O sea, siempre es epíplon. Dependiendo del diámetro de la hernia. Por ejemplo, en esta de Morgan y todo esto, ¿qué cosa pasa? Epíplon. ¿Qué cosa pasa? Estómago. ¿Qué cosa pasa? Colon transverso. Generalmente los órganos vecinos. Cuando tú vas a ver una de Baudelaire, generalmente son derechas. ¿Y qué cosa pasa? Pasa hígado, pasa estómago, pasa todo. En las izquierdas pasa vaso, pasa colon. ¿Tienes ubicación? Sí. No lo ¿No lo saben? No. Bueno, qué pena. Para la próxima, pues, el rato que tengan tiempo, busquen cómo abrirlas. Ahí tenemos otro tipo de patología del diafragma. Una son las parálisis, que son las grandes eventraciones diafragmáticas, y la otra son las traumáticas. Y las traumáticas se producen después de un accidente de tránsito. Ustedes están en su vehículo, hay un gran estallamiento abdominal y por lo tanto esto que termina uniéndose en el centro frénico a través de una membrana poneurótica se estalla. Al estallar se produce una hernia diafragmática, ¿no? Entonces tienen las congénitas, las adquiridas y las traumáticas. Doctor, muy bien, chicos. Doctor, una consulta. Y en el caso de ese colapso pulmonar y se retira todo lo que es la eventración o la herniación, ¿con qué se vuelve a llenar ese espacio que queda esa cavidad? Porque supuestamente uno tiene que tener la pleura cerrada, ocupado y ya, con la presión negativa. ¿Ustedes les comentaron alguna vez
cuando antes se hacían neumonectomías completas. Cuando antes se hacían neumonectomías completas, para llenar ese espacio se metían unas pelotitas de ping-pong. Ah, sí, sí, ¿No? sí. Se metían unas para que ocupe el espacio, ¿no? Igualito se hace ahora. Se ocupa el espacio. Se ocupa el espacio, ¿no? ¿Qué marca? Pero yo veo, y mi opinión es que en una enfermedad congénita descubierta en la fase adulta, que no tiene muchos síntomas, querer volver a la normalidad, a esa estructura, es generarle un problema al paciente. Es generarle al paciente un problema, y un problema severo que lo único que gana son complicaciones antes que soluciones. Si antes tenía de repente, porque lógico que la compresión abdominal dentro de la cavidad torácica, ¿qué cosa va a ocasionar? Va a ocasionar la desviación del mediastino hacia el lado contrario. ¿Correcto? ¿Qué más va a ocasionar? La desviación del árbol respiratorio. ¿Qué más va a ocasionar? La desviación del esófago. Y por lo tanto, hay que medir cuánto bien le vamos a hacer volviéndolo a su estado normal. Si, por decir, la descubres a los 68 años. Ya vivió 68 años así. Ya no es. Claro. Entonces, hay que medir costo-beneficio. Ya, doctor, gracias.